Hola, mi nombre es Uciel Vega, soy ingeniero en sistemas computacionales y el propósito del video es platicarles un poco sobre el cómo conseguí mi primer trabajo como programador en México. Em, Quiero ir un poquito más atrás al inicio de todo porque pues obviamente todo inicia cuando terminas la carrera, ¿no? Cuando yo termino mi carrera pues yo tenía una idea en mi cabeza. Yo decía, pues sabes qué, yo quiero enfocarme en desarrollo de páginas web, yo quiero enfocarme en hacer a lo mejor algún pequeño servicio para alguna empresa, o sea, un poco de backend, un poco de frontend y eso que normalmente pues pensamos los desarrolladores cuando vamos egresando, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente cuando yo egreso pues no tengo tanta experiencia. En su momento no existía inteligencia artificial. Le estoy hablando creo que sí existía, pero pues no estaba como tal así, no existía ChatGPT. Entonces en su momento, que es el año 2022, hace 5 años, yo termino mi universidad. Y pues yo salgo con la idea de pues conseguir un trabajo, ¿no? Como todos, obviamente quería un trabajo, pues un trabajo bien pagado, quería un trabajo, porque mi idea era un trabajo 100% home office. Es lo que todos queremos y pensamos cuando vamos saliendo de la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente pues me encuentro con esta realidad, y es algo muy, muy común siempre que alguien termina su carrera, ¿no? Entonces, pues ahí voy, ¿no? Ahí voy metiendo CV tras otro, y todo. Yo creo que en ese lapso de que terminé la escuela pasaron como 6 meses aproximadamente hasta encontrar un trabajo, pero quiero eh, llegar realmente, antes de llegar a ese punto, quiero pues explicar cómo me sentí, ¿no? O sea, cuál fue mi experiencia realmente viviendo la realidad. Entonces yo meto mis CVs, y ya no, se queda uno con la esperanza de que me van a llamar, me van voy a ir a hacer una entrevista, ¿no? Y tú siempre eres muy positivo. ¿Qué pasa? Que de todas estas 10 vacantes creo que metí, pues 4 no vieron, ni siquiera abrieron mi CV, no se dieron pues sí, no lo hacen, ¿no? Y es parte con lo que uno tiene que vivir. Mm, Algunas que sí lo vieron, no me contestaron, ni siquiera me mandaron mensaje, me parecía que lo habían visto, pero nada. Entonces yo creo que de las 10 que metí me hablaron 3. Bueno, de esas 3 voy a la primera. La primera era para ser desarrollador PHP, ya tenía un proyecto un poco avanzado y todo. Yo obviamente no sabía mucho PHP, tenía un poco de conocimiento, pero mi área, obviamente yo sabía un poco más de JavaScript, ¿no? JavaScript, CSS, HTML. Era como que en lo que yo me enfoqué en ese momento. Porque, o sea, seamos sinceros, realmente para mí fue lo más fácil de aprender, ¿no? Entonces fue lo que me permitió poder tener mis bases de programador como tal, aprender estructuras, aprender funciones, conceptos y todo lo que engloba, ¿no? Entonces yo voy a esta entrevista, y no me acuerdo hasta dónde fue, la verdad. Eh, entonces voy, hago mi entrevista, el señor o sea, de entrada pues se sintió eh, muy creído, lo sentí muy alzado, o sea, no sé, no sentí una buena vibra. Yo hice la entrevista y todo. Obviamente tenía conocimientos teóricos, sabía cómo funcionaba PHP más o menos porque ya lo había utilizado en su momento, pero pues nunca había trabajado en un proyecto real, ¿no? Entonces este señor pues ya me dice, sí, ok, muy bien, bla, 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 te contactamos, ¿no? Nos ponemos en contacto contigo. Para esto era una expectativa salarial muy baja, creo que era como de 8,000 pesos al mes, pero aún así yo dije, bueno, es mi primer trabajo, ¿por qué no, no? Eh, entonces me voy a mi casa con la esperanza de todo. Pues a la fecha no me han hablado. Ya pasaron 5 años. De las otras 2 empresas que me hablaron, me hicieron entrevista técnica. Era igual para desarrollador de páginas web en una empresa, no me acuerdo cómo se llamaba,
pero no era como tal programar directo con JavaScript, HTML, era un poco más como WordPress. Entonces voy, bueno, obviamente fue en mi casa, hago la entrevista y todo, y pues no me vuelven a hablar, pues nada. Viene la tercera, hago lo mismo, me entrevistan, era igual para desarrollo de páginas web, y sí era con HTML, CSS y JavaScript, pero también tenías que saber un poco de WordPress. Entonces hago la entrevista, me dicen, todo muy cool, bla, bla, bla y todo, y nunca me volvieron a hablar, ¿no? Entonces para eso ya habían pasado, yo creo, como 3 meses aproximadamente que había salido de la universidad. ¿Y qué fue lo que hice? Pues me rendí, ¿no? O sea, lo que no tienes que hacer realmente, rendirte, pues me rendí. Y dije, ¿sabes qué? No voy a volver a buscar ahorita trabajo, mejor voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque en ese entonces yo estaba trabajando en otro trabajo, estaba haciendo un oficio. Cuando yo estaba así, o sea, dio la casualidad, mi hermana estaba ahí conmigo, estaba mi mamá, entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues inténtale, o sea, sigue buscando, a ver, pues no te des por vencido, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Entonces encuentro en LinkedIn, no, en Indeed, en ese momento, sí fue en Indeed, ahí encontré una vacante de desarrollador Java sin experiencia y había 10 vacantes, ¿no? Y yo dije, bueno, mm, voy a intentarlo. O sea, voy a mandar mi CV y todo. Y digo, si en las otras no, pues menos aquí, ¿no? La verdad es que yo pensé que pues, no me iban a hablar porque, o sea, en la vacante el sueldo era muy bueno, las prestaciones eran muy buenas, era 100% home office. Entonces dije, wow, ¿no? O sea, digo, cabe aclarar que los anteriores, pues nada de que home office, o sea, era presencial y trasladarte y todo, sueldos súper bajísimos. Entonces yo dije, no, pues este trabajo no, nunca, ¿no? Pues ¿cuál es la sorpresa? Me hablan, me dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una entrevista técnica, bla, bla, bla. Esta entrevista va a ser con varios, todos se van, o sea, se van a subir, van a hacer la prueba y todo. Ok, yo me imaginaba que íbamos a hacer ciertas personas, pero pues resulta que no, ¿no? Éramos como 50 y tantos, 60. O sea, yo recién egresado, realmente no sabiendo nada del mundo laboral, no sabiendo cómo funcionan realmente las vacantes y menos esta que pues obviamente es sin experiencia y todo, entonces digo, bueno, órale, lo hago y cuando estoy ahí en la entrevista técnica, pues resulta que éramos casi 60, ¿no? Y yo, uy, bueno, ya. Nos dieron 3 horas para hacer la entrevista técnica. Realmente eran de cosas básicas de programación, no se enfocaba tanto en un lenguaje. Tú podías hacer los ejercicios con el lenguaje que quisieras. Esta fue una ventaja porque pues al menos yo ya conocía JavaScript, ya lo conocía, entonces sabía cómo utilizarlo para pues hacer algunas funciones, algunos ejemplos. Y entonces yo me tomé mis 3 horas y hice mi examen. Digo, bueno, sigo con mi otro trabajo, pasa eso, me dicen, ¿sabes qué? Pues nos mantenemos en contacto, cualquier cosa, todo, ¿no? Pasó un buen tiempo, varios días y todo, y pues yo nada de que recibía noticias. Y en eso pues me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te quedaste. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, realmente para mí fue una sensación muy de logro. O sea, para mí yo desbloqueé algo en ese momento, ¿no? Eh, no tenía experiencia, era un recién egresado, sabía, sí tenía un poco de conocimiento, o sea, sí tenía algo, pero no era experto en la tecnología en la que yo me decía, de que sabía, ¿no? Por ejemplo, en JavaScript no era experto. Y aún así ellos vieron algo en mí y pues me quedé, ¿no? Pues total. Yo así de que no, pues ok, me dijeron, oye, vas a hacer algo de servicios, vas a manejar Java. Y yo, ok, bueno, por primera vez voy a aprender Java porque pues realmente nunca me había yo enfocado en aprender Java porque no me llamaba tanto la atención. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Me hablan, voy por mi equipo, me lo entregan, me regreso a mi casa y pues empieza, ¿no?
¿Cuál es la sorpresa? Pues realmente no era lo que yo esperaba, ¿no? O sea, a ver, no voy a decir que fue malo, pero toda esa idea que yo me hice en mi cabeza en un inicio, pues nunca, no fue así. O sea, te puedo decirles que todo lo que yo tenía idea de un trabajo, de lo que yo quería hacer, fue totalmente diferente, pero fue bueno. O sea, claro, fue bueno. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado realmente. Pero aún así, pues aquí va, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a estar en una academia. Esta academia es de Appian. Y yo en su momento dije, o sea, Appian, pues, ¿qué es Appian, no? Nunca lo había escuchado. Con trabajo sí sabía un poco de HTML, JavaScript y CSS. Nunca en mi vida había escuchado de Appian, ¿no? Pero digo, bueno, entonces yo entro a la empresa y yo creo que estuve como 2 meses en capacitación porque estuve 2 semanas primero intensivas en cursos con gente de España, nos estuvieron enseñando a manejar la herramienta, cosas básicas y todo, ¿no? Eh, entonces, después de esas 2 semanas nos pidieron seguir haciendo ejercicios, practicar y todo, ¿no? Entonces, lo conozco y resulta que Appian es una herramienta low code. ¿Qué es low code? Bueno, para el que no sepa, es una herramienta que te permite programar sin tener que meter tanto el código, ¿no? Sin tener que utilizar tantos archivos, tantas cosas, sin tener que configurar de que la base de datos, no, no, o sea, esto ya es un paquete global que te permite pues tener todo realmente. Entonces, cuando empecé a usarlo, no me gustaba, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿qué es esto? Esto no es programar, no me gusta tanto. Y yo, bueno, al final es trabajo, ¿no? Me van a pagar. Entonces, pasan esos 2 meses de como de capacitación, termino y me meten a un proyecto. ¿Qué pasa? Esta empresa en la que yo entré, pues, es una consultora, pues, un poco grande, conocida, pero ¿qué hacen ellos? Ellos no, o sea, tienen diferentes clientes y tienen obviamente diferentes proyectos. Entonces, en base al proyecto en el que ellos decidan que tú vas a estar, pues tú estás, ¿no? O sea, si ese proyecto ya se terminó y te meten a otro, ¿no? Entonces, así anduve. De inicio me metieron en un proyecto, era para un cliente igual, perdón, un poco grande. Pues así estuve, ¿no? Entonces, pues yo le di. Avanzamos, pero no me sentía yo del todo feliz manejando la herramienta, ¿no? O sea, yo aún así me sentía como que no era para mí, estaba muy, muy cerrado, ¿no? Pero pues al final yo ya tenía el trabajo, ya tenía, para mí el trabajo soñado, para mí era el mejor sueldo, o sea, un sueldo que yo no me podía ni imaginar en su momento. Eran muchas cosas buenas, ¿no? Entonces lo único que tenía que hacer era realmente aprender eso y enfocarme. Eh, Total, digo, a lo mejor otras historias se las voy a contar en otros videos, pero quería contar un poquito más cómo fue que yo entré a esta empresa, cuál fue mi experiencia en la entrevista y cómo me sorprendió realmente que no era nada de lo que yo me imaginaba que iba a ser. O sea, terminó siendo todo lo contrario. Eh, Me metieron una tecnología que yo no conocía, que nunca había escuchado de ella. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea y decimos, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, y a veces estamos un poco cerrados a no adaptarnos a veces a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, yo obviamente al ser mi primer trabajo y obviamente pues al estar feliz con ello, yo no me iba a cerrar nunca la idea de aprender un lenguaje nuevo o una herramienta nueva, ¿no? O sea, eso era mi motivación realmente. Pero a pesar de eso, es un spoiler, o sea, pasé mucho tiempo y la herramienta no me gustaba. Eh, Creo que ese es el punto final del video. Eh, Traté de adaptarme, sí, me costó trabajo. La empresa al final sí es una buena empresa, pero al ser tan grande, pues obviamente
están muy dispersos, ¿no? O sea, tú estás enfocado en tu proyecto, a veces ya de la empresa ni siquiera sabes nada porque estás con el cliente y todo. Es una muy buena experiencia, eh, lo recomiendo. ¿Y qué podría decir? A ver, no se cierren a lenguajes nuevos, aprendan cosas nuevas, adáptense. En algún otro video ya les explicaré un poco sobre, no sé, qué es Sapien, cómo fue para mí trabajar con los clientes sin saber realmente tanto. Eh, pero bueno, espero que les haya gustado esta pequeña historia. Creo que me alargué un poco, pero pues sería todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.